historia comienza en la ciudad de Ansan, en el año 2012. Una familia de 3 miembros vive su vida lo mejor que puede. La madre, de nombre Minji, intenta llevarse bien con las madres de los compañeros de su hija, pero socializar no se le da muy bien que digamos. Por otro lado tenemos a su esposo, el señor Dong-ho. Él trabaja en una fábrica y se lleva muy bien con el gerente, que también es esposo de la mejor y única amiga de Minji. Además, tienen un hijo de la misma edad de su hija, Nayeon, que asiste a la misma escuela y está en el mismo salón, pero pese a que sus padres son amigos, no parecen llevarse muy bien que digamos. Por la mañana Nayeon se alista para ir a la escuela, mientras veía su caricatura favorita. En la entrada de su casa estaba el pequeño Yoon Seok, esperando a que salga Nayeon, pero como tenía vergüenza decide mejor irse corriendo. Además, había comenzado a llover, por lo que sus padres están todavía más ocupados. En eso, un hombre intenta robar una botella de soju, pero es ahuyentado por el señor Dong-ho. El pequeño Yoon Seok y sus amigos van por un callejón para llegar más rápido. En eso vemos cómo la madre de Nayeon la quiere acompañar a la escuela, pero ella le contesta que no es necesario, porque puede llegar corriendo en tan solo 3 minutos. Su madre acepta y le dice que no vaya por el callejón, sino que tome la calle principal. Es por eso que fue la última niña en llegar, y cuando estaba a unos pocos metros de la escuela, un hombre de aspecto desagradable se le acerca y le pide que comparta su paraguas con él. Es entonces cuando sucede el trágico incidente. El hombre a Nayeon, y no contento con eso la golpea salvajemente, por lo que la pequeña niña quedó en estado crítico. Pero aún así, ella reunió las pocas fuerzas que le quedaban y llamó a emergencias. La madre de Yoon Seok, que había estado enterado de todo, llama a Minji y le cuenta lo que estaba sucediendo, y ambos padres van al hospital. Ahí se enteran de la grave situación de su hija. Necesitará una cirugía y podría quedar con lesiones de por vida. Su madre se siente muy culpable por decirle que tome la calle principal y por enviarla sola con esa lluvia. Horas después la cirugía se había complicado, por lo que los médicos necesitan la autorización de uno de los padres para extirparle el intestino grueso y el porque de lo contrario podría morir. El padre acepta porque es la única opción que tienen para mantenerla con vida. Al terminar la cirugía su madre no puede verla en ese estado, por lo que nuevamente tiene que entrar Dong-ho. Ella estaba más preocupada por los trabajos de sus padres que por sí misma. Además le dice a su padre que alguien debería atrapar al hombre malo, porque la lastimó mucho. Ella empieza a describirlo. Su padre le dice que mejor lo hagan después, pero ella tiene miedo de que se le olvide. Entonces, para calmarla le dice que la policía casi lo atrapa, así que mejor debería dormirse. Y cuando despierte, él junto con la policía lo atraparán. Luego la oficial Lee le dice que tenían las huellas del sospechoso. El señor Dong-ho pide que lo arresten de inmediato, pero la policía le dice que necesitan algo más para arrestarlo. La grabación de una cámara o ADN también serviría que su hija lo señale directamente. El señor Dong-ho quiere hacerlo lo más rápido posible, pero Minji se opone rotundamente porque no cree que su hija esté lista para volver a ver el rostro del monstruo que la dejó en ese estado. Pero al final Dong-ho logra convencerla y terminan interrogándola. Nayeon no quería hablar con nadie, pero la psicóloga se las ingenia para ganarse su confianza. ¿Cómo? Empiezan a hacerle preguntas incómodas. Al final le piden que identifique al agresor. Ella lo recuerda perfectamente y logra señalarlo. Al terminar, la psicóloga les dice que deben tener paciencia, porque las cosas se podrían poner peor. Ella podría entrar en crisis de un momento a otro o simplemente dejar de hablar. Después, la policía se moviliza para arrestar al culpable. Cuando lo llevan a la estación, la prensa también se había enterado, por lo que todos en el país habían comenzado a seguir el caso. Sus amigos y familiares se sentían muy mal por ellos, y cuando estaban cambiando de habitación a Nayeon, la prensa también llegó al hospital, por lo que Dong-ho la carga y ambos tuvieron que huir. La niña se sentía muy mal por eso, porque pensaba que había hecho algo malo. Su padre intenta consolarla, pero también se había roto la bolsa que tenía en su estómago. Eso hace que ella se sienta peor. Al mismo tiempo, su madre, que estaba embarazada, sufre una crisis, por lo que casi pierde al bebé. Dong-ho estaba devastado, porque ahora, aparte de su hija, su esposa y su hijo que aún no nace estaban mal. Después va a ver a Nayeon, pero ella se había cubierto con una sábana, porque sentía mucha vergüenza de ser vista por su padre. Así que va al banco y saca todos sus ahorros. Además,
quiere que lo despidan por haber faltado tanto tiempo al trabajo y le pide una indemnización al gerente, pero como es su mejor amigo le dice que no se preocupe, él le prestará el dinero y este tiempo que faltó lo tomará como sus vacaciones. Después es el juicio del hombre malo. Min-hee quería ir, pero su esposo le dice que mejor no, porque aún no está recuperada del todo. En eso llega su mejor amiga. Ambas se ponen a llorar, pero también tratan de darse ánimos. En el juicio, el acusado de nombre Cho Dong-son niega rotundamente ser el culpable. Le dice al juez que no se acuerda de nada, porque había bebido alcohol y no estaba consciente. Pero la fiscalía le dice que encontraron sangre de la víctima en su ropa. Pero él contesta que perdió esa ropa días antes y después mágicamente apareció en su casa. Entonces, para investigar eso, deciden aplazar el juicio. En el hospital, la psicóloga alquiló los trajes de la caricatura favorita de Na-young. Esto con la intención de animarla. Su plan resultó de maravilla, porque la pequeña volvió a sonreír. La psicóloga nos cuenta que para aliviar el estrés de los niños es necesario que jueguen y rían hasta sudar. Pero alquilar estos disfraces por un día es muy costoso, por lo que el señor Dong-ho quería que lo alquilen por todo un mes. Pero el hombre, al darse cuenta de que era para su hija, decide prestárselo y le dice que se lo devuelva cuando pueda. Más tarde la doctora nos cuenta que su hija pasó por lo mismo, pero ella se quitó la vida cuando cumplió 16 años. Ese mismo año ella intentó reunirse con su hija, pero solo consiguió quedarse en silla de ruedas. Entonces le aconseja que a partir de ahora se cuide más, tendrá que luchar por ella y por su hija. Después el padre de Na-young usa el disfraz para acercarse a su hija. Esta era la única forma que tenía para verla sin que ella sienta miedo. Tiempo después, ella tenía que seguir con sus terapias, pero aún no estaba lista para hablar, por lo que solo respondía con la cabeza. Así siguió pasando el tiempo, hasta que un día pudo hablar. Cuando le preguntan si podía volver a la escuela, ella responde que no, porque está avergonzada por lo que le pasó. Tiene miedo de lo que dirán sus amigos, porque si no da una excusa creíble, podrían difundir rumores malos sobre ella. Cuando le preguntan qué fue lo peor de estar internada, ella responde que no haber ido a la escuela y que sus padres no pudieran trabajar, y además que gastaran mucho dinero. Ahora nos enteramos que ella no huyó del hombre porque quería compartir su paraguas, porque eso era lo correcto, y se siente mal que la gente la culpe a ella por no huir, pero no la feliciten por haber compartido su paraguas. Mientras tanto, sus conocidos y amigos se habían reunido para apoyar a la familia. Además, sus compañeritos le dejaban notas de ánimo en la puerta de su casa. En una de sus terapias, Na-young dice que sentía miedo de que cuando nazca el bebé sea muy hermoso y sus padres solo lo amen a él. En eso también le cuenta que constantemente reza antes de dormir, para que al despertar las cosas sean como antes, pero al abrir los ojos siempre se encuentra con la cruda realidad. Después, por fin llega el día de salir del hospital y las enfermeras le organizan una fiesta. De camino a casa, Na-young ya no podía ver a su padre o algún otro hombre adulto, y al pasar por la calle donde sucedió todo, le da un ataque de pánico, pero se recupera cuando ve las notas que le habían dejado sus compañeritos. Más tarde llega el pequeño Yoon-seok a pedirle perdón a Na-young. Él se sentía muy culpable por no esperarla el día que pasó todo. Si tan solo hubiera esperado unos minutos, eso nunca habría pasado. El señor Dong-ho lo reconforta y le dice que todo está bien, que no fue su culpa. Al día siguiente es el primer día de clases de Na-young, y la mamá de Yoon-seok la lleva a la escuela, con los niños como escoltas. Su padre se había vuelto a poner el traje para animar a su pequeña en su primer día de clases. También había ido a darle las indicaciones a los maestros de que tengan un trato especial con ella. También la bolsa que tenía en el estómago sonaba mucho, así que su padre le consigue una pequeña cartera y la llena de dulces que sonaban más o menos igual. Además, nos enteramos que él hacía todo para que no lo viera. Se iba a trabajar antes de que ella despierte y volvía a casa cuando ella estaba dormida. Así pasaron sus días. Na-young cada vez estaba un poco mejor. Su padre usaba su hora de almuerzo para ir a animar a su pequeña hija. Los niños de la escuela también cuidaban de ella y la acompañaban a casa. Entonces un día ella por fin se atrevió a hablarle a su padre, y cuando llega a su casa le dice que ya puede verlo sin el disfraz. Pero las cosas no siempre salen como uno espera. La defensa del criminal llama a Na-young a testificar, porque decía que el video donde ella lo acusaba no era muy fiable,
Además, según las leyes coreanas, si estás ebrio o sin uso de tus facultades, la condena se reduce a solo 15 años y con buena suerte podría salir en 8 o 9 años. Es por eso que el señor Dong-ho, indignado, va a conversar con el criminal, pero este, en vez de sentirse culpable y pedir perdón, amenaza al señor para que intenten llegar a un acuerdo, porque él en algún momento llegará a salir y no sabe lo que podría pasar cuando eso suceda. Esto pone aún más furioso a Dong-ho, pero no hay mucho que pueda hacer. El día del juicio, Na-young va a testificar. Ahí relata lo que pasó y vuelve a señalar al culpable. Al igual que en la vida real, dijo que el hombre olía alcohol. Además, el criminal seguía diciendo que si él fuera el culpable merecía el peor de los castigos, pero como no se acordaba de nada, no cree que él sea culpable. Cree más bien que lo inculparon. Es por eso que según la ley coreana reconocen su estado de incapacidad y lo condenan a solo 12 años de prisión, y su información personal será pública por solo 5 años, y le niegan una indemnización a la víctima. El padre de Na-young quería acabar con la vida de este criminal, pero su hija con lágrimas en los ojos lo detiene, así que el señor recapacita y se van juntos a casa. Es así como termina esta historia, con el nacimiento del pequeño hermano de Na-young, al cual sus padres nombraron Feliz. O bueno, eso es lo que pasa en la película, porque en la vida real Cho Dong-son fue liberado el 2020, solo 8 años después de su condena. Además, tiene detención domiciliaria en su vieja casa con su esposa, a solo 1 kilómetro donde vive Na-young, y llevará un rastreador hasta el 2027. Después será completamente libre. Sin duda, es una historia muy fuerte. Yo me despido, no sin antes decirles que cuiden a sus hijos, porque puede haber un Cho Dong-so viviendo a 1 kilómetro de ellos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen.